¿Qué tal, hermanos? Buenas noches, feliz sábado para todos. Espero que puedan pasarlo bien, que puedan pasarlo en compañía del Señor a estas horas sagradas. Nuevamente me toca compartir un fragmento de la escuela sabática, en este caso la parte final desde la pregunta 8 en adelante. Y esto tiene que ver con el sábado como sello de Dios. Pero hoy voy a usar otra palabra, voy a incorporar otra palabra, que es el sábado como señal de Dios. Ya no voy a usar tanto la palabra sello, el concepto es el mismo, de sello o señal es exactamente el mismo, son prácticamente sinónimos esas dos palabras, pero vamos a ver ahora la importancia que tiene de conocer la palabra señal también, ¿sí? Vamos a ir primeramente a Éxodo capítulo 20 y vamos a ver por qué el sábado constituye el sello del Creador, ¿sí? La marca, sello o señal de Dios para su pueblo. Sabemos que los 10 mandamientos son el fundamento de la ley moral, el resumen de toda la ley moral de Dios, ¿sí? Que la podemos resumir aún más todavía en dos, ¿sí? Amar a Dios y amar al prójimo, pero en estos 10 mandamientos tenemos los primeros 4 que tienen que ver con la adoración a Dios y nuestra relación con Dios, y después tenemos 6 mandamientos más que hablan acerca de nuestra relación con el prójimo, ¿sí? Así que la ley básicamente es un resumen de la manera en que el carácter de Dios, que es amor, nosotros lo desenvolvemos con nuestros semejantes. Sin embargo, en el medio de esos mandamientos se encuentra el mandamiento del sábado, que constituye el sello del Creador, y lo vamos a ver en varios pasajes bíblicos, en un par de pasajes bíblicos del Antiguo Testamento, y después vamos a hacer la contrapartida con el Nuevo Testamento. De qué manera este precepto es una señal y por qué, ¿sí? ¿Por qué elegir uno entre los 10? ¿Por qué no puede ser otro? ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a leer Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11, dice así: Te acordarás del día sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. ¿Por qué este mandamiento constituye el sello de Dios? Bueno, en realidad toda autoridad en toda ciudad, en todo gobierno, toda autoridad tiene sellos. O sea, se utilizan sellos como forma de garantizar que un documento es válido, que un documento es verdadero. En la antigüedad se utilizaban los sellos para cerrar las cartas, que eran como una especie de rollo de pergamino que estaba cerrado, y para que nadie lo leyera en el camino, ¿sí? Para garantizar de que esa carta llegaba a su destinatario, venía sellado con un sello de cera. Y ese sello de cera tenía por lo general un logo, un dibujo o alguna inscripción que era parte del anillo o de algún sello real, o algo que garantizaba de que ese documento venía de parte de la persona que decía enviarlo. En este caso podía ser un rey, un magistrado, ¿sí? Alguna autoridad. Nosotros en la sociedad moderna inclusive se utilizan sellos. Cuando nuestra maestra en la escuela nos corregía algún examen, no solamente ponía a mano alzada una calificación, sino que a veces ponía un sello que decía su nombre, su función y el lugar o su jurisdicción que tenía. Así pasa con los presidentes, intendentes, gobernantes. Se sigue utilizando hasta el día de hoy el sello con 3 características fundamentales. Una es el nombre, vamos a anotarlo acá para que lo tengamos. Una es el nombre, el sello tiene que tener el nombre, sí o sí, tiene que tener el cargo que ostenta, y tiene que tener una jurisdicción. ¿Qué es la jurisdicción? Es el lugar sobre el cual tiene la autoridad. Es decir, porque obviamente un intendente, un gobernador, cualquier tipo de gobernante tiene una jurisdicción limitada. Es decir, el intendente de un municipio solamente tiene poder o autoridad en ese municipio. Así que estas son las 3 características que tiene que tener un sello. ¿Y por qué el mandamiento del sábado es el sello de Dios? Porque tiene las 3 cosas. Tiene el nombre, que es Jehová, ¿sí? Tiene el cargo, que es creador. ¿Y qué más tiene? Su jurisdicción de los cielos y de la tierra. Es decir, todo el universo. O sea, Dios tiene un nombre particular, tiene un cargo que es el creador de todas las cosas, y tiene
un lugar donde ejerce su autoridad, que son los cielos y la tierra, es decir, todo el universo. Por estas características es que el sábado constituye el sello o la señal del Creador, la marca del Creador. Es decir, que aquellos que reconocen a Dios como el Creador de los cielos y la tierra, le pertenecen. Reconocen su autoridad y por eso le adoran. Es decir, nadie va a adorar a un Dios cuyo cargo y jurisdicción no sea reconocido. Por eso es tan importante entender el sábado como el sello del Creador, ¿sí? Pero hay otra cuestión más. Si nosotros leemos el resto de los 10 mandamientos, por ejemplo, no tomar el nombre de Dios en vano, no hacer imágenes de Dios, o no tener otros dioses ajenos, incluso el resto de los demás mandamientos que tienen que ver con el ser humano, todos esos mandamientos se podrían aplicar a cualquier otro Dios falso. Por ejemplo, si yo considerara que el sol es Dios, ¿sí? O como algunas culturas originarias de América que consideran que la tierra es Dios y que el sol es Dios, que son dioses, ¿no? La Pachamama o el dios Inti o lo que fuera, yo considerara que cualquiera de estos elementos de la naturaleza, vamos a suponer el sol, es el creador. ¿Se aplicaría no tomar el nombre de Dios en vano? Sí, yo podría no tomar el nombre del dios sol en vano. Podría no tener otros dioses ajenos delante de él. Sí, yo podría decir, bueno, el sol es el único Dios. Yo podría no hacer imágenes del sol y decir, bueno, no hay que hacer imágenes del sol, pero sabemos que el sol es Dios. O sea, todos los 10 mandamientos yo los puedo aplicar a cualquier Dios falso, a cualquier Dios tomado de la creación. Sin embargo, el cuarto mandamiento es el que pone en perspectiva el resto de los 10 mandamientos. Si yo considero el cuarto mandamiento, ahí me dice que no es el sol, que no es la tierra, que no es un hombre, que no es ninguna criatura, sino que es aquel que creó los cielos y la tierra. Por lo tanto, el Dios tiene que estar por fuera de los cielos y de la tierra. La luna, el sol, las estrellas, ninguna cosa creada puede ser Dios, porque Dios es aquel que creó todas las cosas creadas. Dios está por encima de toda la creación. Entonces, el cuarto mandamiento es el sello de Dios porque pone en perspectiva el resto de toda la ley. Y vamos a ver cómo en algunos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento se tiene en cuenta esto como señal, como sello. Así que vamos a ir primeramente al libro de Nehemías. Nehemías en el capítulo 9, versículos 11 al 14, y fíjense lo que dice. Dividiste el mar delante de ellos, así pasaron por en medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en turbulentas aguas. Y como columna de nube los guiaste de día y como columna de noche los alumbraste el camino por donde debían ir. Y sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Fíjense, Nehemías habla acerca de las leyes de Dios en general, ¿sí? Mandamientos, estatutos, juicios en general. No especifica los mandamientos, no habla de no matarás, no codiciarás, no habla de cosas específicas, habla en general de los mandamientos, de los juicios y de los estatutos. Pero en el versículo 14 dice, y les hiciste conocer tu santo sábado, y por mano de Moisés tu siervo, y les prescribiste mandamientos, estatutos y leyes. Fíjense, un mandamiento específico y todos los demás en general. Mandamientos, estatutos y leyes en general. Pero les diste a conocer tu santo sábado. El sábado es destacado como más importante que todos los demás porque pone en perspectiva quién es el Dios del cielo y para quién guardamos el resto de los demás mandamientos. Imagínense que yo les dijera a ustedes, bueno, yo no mato, no robo, no codicio, no hurto, porque el Dios Sol me pide que lo haga. ¿Será que le agradará a Dios? Evidentemente no. Es decir, el cuarto mandamiento nos pone al Dios creador del sol, el Dios creador de la luna, de la tierra y de todo lo demás, como por encima de todo. O sea que nos pone en perspectiva el resto de la ley. Por eso es que el sábado es el sello de Dios, es la señal de Dios. Y acá Nehemías habla en general de los mandamientos, pero en particular de un mandamiento, del sábado. Es la señal, es el sello. Pero vamos a verlo más concretamente en Ezequiel, capítulo 20. Vamos a leer el versículo 11 y 12 y después vamos a leer un poquito más el contexto. Dice el versículo 11, les di mis ordenanzas y les declaré mis decretos, los cuales el hombre que los hiciere vivirá por ellos. Fíjense, ordenanzas, decretos, leyes en general.
O sea, Dios nos habla a nosotros diciendo, yo les di leyes a ustedes, en general. Pero ahora dice, y les di también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. ¿Cómo sabemos que Él es Jehová? ¿Cómo sabemos quién es el creador de los cielos y de la tierra? ¿Cómo sabemos? Porque nos dio sus sábados. Nos dio leyes en general, pero nos dio sus sábados por señal entre mí y vosotros, dice. O sea que la ley del sábado, el mandamiento del sábado, es diferente a todos los demás y es destacado de entre todos los demás mandamientos porque nos dice quién es Jehová, quién es el Dios de los cielos y de la tierra, el creador de todas las cosas. Así que es la señal entre Dios y su pueblo, ¿sí? Y vamos a leer otro pasaje más que se encuentra en Ezequiel capítulo 20, versículo 19 y 20, y vamos a ver nuevamente el mismo patrón. Leyes en general, sábado en particular. Fíjense, versículo 19. Yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis decretos y ponedlos por obra. Nuevamente dice, yo soy Jehová, guarden mis leyes en general, mis mandamientos y estatutos en general. Pero después dice el versículo 20, y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Cómo hacemos para saber que Jehová es nuestro Dios? Guardando sus sábados, que son una señal entre Dios y su pueblo. Pero ahora vamos a entrar en una cuestión semántica, y es importante las cuestiones semánticas. ¿Por qué? Porque las traducciones a veces no son del todo fieles y nos hacen perder un poco de significado. Yo le voy a dar un ejemplo. El libro El conflicto de los siglos, que es un libro precioso, que lo recomiendo, no lo tengo a mano ahora para mostrarlo, pero es un libro precioso, que lo escribió Elena G. de White, recomienda un libro escrito por John Bunyan. Cuando uno lee ese libro se cuenta la historia de John Bunyan como un reformador y se menciona el libro que él escribió. Pero usan una traducción que no es muy buena. En vez de decir El progreso del peregrino, que es el título conocido de John Bunyan, ponen El viador. El viador significa lo mismo, pero la expresión no es muy afortunada. Es decir, nos desconecta si vamos a una librería cristiana y decimos queremos comprar el libro El viador. Nos van a mirar con una cara extrañada, porque por más que signifique lo mismo, ya nos desconectó del título original del libro, que era El progreso del peregrino. De hecho, el mismo libro, El conflicto de los siglos, ese no es su título original. El título original es La gran controversia, ¿sí? La gran controversia. No es El conflicto de los siglos, es La gran controversia. Entonces, a veces las traducciones malogran las relaciones que hay entre una cosa y otra. Por ejemplo, ¿qué nos dice Ezequiel 20? Que el sábado es la señal entre Dios y su pueblo, ¿sí? Y si yo voy a Apocalipsis capítulo 7, en la Reina Valera 60 común, vamos a ver que ahí habla cerca de los 144.000 sellados, y dice que van a ser sellados con el sello de Dios. Y esa palabra sello, aunque significa lo mismo que señal, al ser otra palabra, desconecta los dos pasajes. O sea, se genera una separación. Esto es un sello, esto es una señal, son dos cosas distintas. En realidad es la misma cosa, pero al traducirse con una palabra distinta, rompió esa relación que había entre un pasaje y otro. Pero si vamos a la Reina Valera 1909, que es un poco más antigua, y ustedes leen Apocalipsis capítulo 7, que habla acerca del sello de Dios, fíjense cómo dice, versículo 3, en realidad se menciona el sello de Dios como tal, como sello, pero el versículo 3 dice así, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los señalados, 144.000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y ahí empieza, de la tribu de Judá 12.000 señalados, de Rubén 12.000 señalados, y así todos son señalados. Y esa palabra señal conecta con Ezequiel 20:12 y 20:20. El sábado es la señal del Creador. El sábado es lo que nos identifica como pueblo de Dios que reconoce a Jehová como creador de los cielos y de la tierra. Reconoce este sello. Todos aquellos que reconozcan a Dios como creador del cielo y de la tierra, guardando sus sábados, guardando sus días de reposo, que fue la condición que quebrantó el pueblo de Israel al profanar sus sábados, Dios lo tuvo que sacar al exilio para que la tierra pudiera descansar sus días de reposo. Fue el pecado, el gran pecado de Israel que hizo que ellos fueran cautivos.
Pero si ellos hubiesen guardado sus días de reposo, Jerusalén hubiera permanecido para siempre como cabeza de todas las naciones, ¿sí? Entonces el pueblo que guarde sus sábados, que guarde los días de reposo, van a tener en sus frentes la señal del Creador. ¿Cuál es la señal del Creador? Reconocer que Jehová es creador de los cielos y de la tierra. El santo sábado, el cuarto mandamiento de Éxodo 20. Así que hasta aquí mi pequeña reflexión sobre esta escuela sabática. Realmente es una bendición. Les mando un saludo a todos, que Dios los bendiga y los acompañe en este sábado, que lo puedan disfrutar en compañía de los hermanos y de la familia. Y bueno, le doy la palabra a Leandro. Muchas bendiciones y seguimos por el chat.